recurso de alzada, que es la que se lleva ante estas regionales que le explicaba, y posteriormente una en grado superior, que es la etapa jerárquica. Conociendo estos aspectos, cuenta a nuestra audiencia, por favor, Luis Andrés, cuáles son los plazos y los aspectos formales para iniciar estos procesos. Bueno, el plazo más importante que tienen que tomar en cuenta los contribuyentes es el plazo para la presentación del recurso de alzada, que es de 20 días calendarios a partir de la notificación. Perdón, doctor, ¿qué quiere decir 20 días calendario? Corridos. Generalmente los plazos se prevén en días hábiles, que son los administrativos, que son de lunes a viernes, los días que están abiertas las oficinas públicas, ¿no? Y los días calendario, que son los días corridos. Entonces, no importa que sea domingo, feriado nacional, no importa. Evidentemente, si es que el plazo fenice en un día que es inhábil, se va al siguiente. Exacto, inmediatamente al siguiente hábil administrativo. Son los 20 días, como le comentaba. 20 días calendario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles. Exacto. Así. Incluyendo los feriados. Incluyendo. ¿Y el plazo para el recurso jerárquico? Bueno, es igual, solo que se toma en consideración la notificación ya no del acto de la administración, o sea, del Servicio de Impuestos Nacionales, de la Aduana Nacional o del Gobierno Municipal, sino ya el acto, la resolución emitida y notificada por el recurso de alzada, por la instancia de alzada, ¿no? Ese, como le decía, es el plazo principal, porque si es que la administración notifica con su resolución al contribuyente y en el plazo de los 20 días que le señalaba no ejerce su derecho, el acto queda firme, vale decir, ya no hay lugar a que ese acto sea revisado. No hay pataleta. No hay pataleta, porque se entiende que el contribuyente que no ha ejercido el derecho en el plazo que le da la ley. Pero la administración tributaria le informa al contribuyente de ese recurso que se ha tomado de impugnación tributaria, o sea, el contribuyente está plenamente informado del día y de que comienza el plazo. Por supuesto, la administración le hace la notificación del acto, de la resolución que vaya a emitir al contribuyente, y en caso incluso de que no se hiciera conocer oportunamente o no se haga conocer en los hechos este acto que emite la administración, la notificación fuera mal practicada, existen situaciones en las que los mismos contribuyentes piden que se haga una revisión de esa notificación, se le anula objeto de que pueda presentarse la impugnación en el plazo de los 20 días. Pero la administración tributaria busca que los plazos se respeten y la autoridad de impugnación tributaria busca que haya plenas garantías para los contribuyentes, ¿cierto? Por supuesto, se entiende que el obrar de la administración y el obrar nuestro tiene que estar completamente marcado en la ley, ¿no? En el marco de la transparencia de la autoridad de impugnación tributaria, ¿cuenta con el punto de información de trámites? Coméntanos, doctor, de qué se trata esta iniciativa. Bueno, el punto de información de trámites, el PIT, es un sistema, es un medio informático que ha desarrollado la autoridad de impugnación tributaria para que los contribuyentes, una vez que han presentado sus recursos, puedan saber y hacer un seguimiento en línea a través de la página de internet de la autoridad de impugnación tributaria del estado de su trámite, vale decir en qué etapa dentro del proceso se encuentra. Dentro del proceso se abren una serie de etapas, por ejemplo, se abre en el recurso de alzada una etapa probatoria de 20 días, en los cuales el contribuyente puede presentar todas las pruebas que no haya presentado en la etapa. ¿Durante ese proceso puede añadir pruebas? Puede añadir pruebas siempre y cuando no hayan sido pruebas requeridas por la administración o que teniéndolas debió haberlas presentado cuando la administración tributaria le estaba siguiendo el proceso, a menos de que se trate de lo que se llaman y está previsto en norma las pruebas de reciente obtención. ¿Vale? Pero las pruebas de reciente obtención, vale decir aquellas que puede ser que no hayan sido de conocimiento del contribuyente,
pero también, digamos, hayan sido elementos que recién han surgido y que pueden ser aportados como pruebas dentro del proceso, ¿no? Para eso se procede en ese plazo de 20 días a presentar un juramento, que es el juramento de reciente obtención, y se explican los motivos por los cuales no se pudo presentar antes. Ese, por ejemplo, es un plazo que está establecido dentro del proceso y que el contribuyente, viendo el PIT, puede ver cuánto tiempo le queda, en qué etapa está, y saber además cuándo va a ser emitida su resolución, para que pueda notificarse y apersonarse a hacer todas las notificaciones que correspondan, ¿no? Estamos hablando en Impuestos en Facilito, en Radio Fides, son las 10 de la mañana, 16 minutos 2 segundos, con el subdirector de Recursos Jerárquicos de la Autoridad de Impugnación Tributaria, doctor Luis Andrés Balda Yanguas. A ver, doc, discúlpeme, pero estos procedimientos administrativos de tipo así interno son un poco complicados. Yo le rogaría que lo vuelva a repetir desde el principio. Hagamos de cuenta que mi persona ha cometido una infracción. ¿Y cómo me entero que he cometido una infracción, doctor? ¿Quién me informa? ¿Con qué procedimiento? ¿Cómo funciona? Bueno, en el caso, digamos, de una resolución sancionatoria, en el caso de que la administración tributaria le esté imponiendo... Puede ser una falta formal, porque en el número del NIT en vez de 1 se puso un 2, ¿eso sucede también? Sí, evidentemente cuando se encuentra hay una infracción, bueno, vamos a dividirlo, ¿no? Estas infracciones pueden ser encontradas por la administración dentro de lo que se llama un proceso de determinación, vale decir, el proceso que sigue la administración cuando revisa la declaración del contribuyente, que termina en una resolución determinativa, o puede darse, digamos, en lo que se llama un sumario contravencional, que es un proceso aparte, que no tiene la finalidad de establecer observaciones al impuesto, a la base del impuesto que usted ha declarado, o sea, al impuesto como tal, sino a infracciones, como usted señala, ¿no?, incumplimientos a la norma administrativa, que están previstas como contravenciones. Se sigue este sumario y acaba con una resolución sancionatoria. Esta resolución sancionatoria se la va a hacer conocer la administración a través de una notificación. Que es física, hay que entregarla al funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, se entrega físicamente. De forma personal. De forma personal, y el contribuyente firma que la ha recibido. Sí, obviamente si es que el contribuyente no puede ser habido, la norma prevé mecanismos para que se practique lo que se llama una notificación por cédula. Vale decir, en primera instancia se realizan 2 visitas, se deja un aviso de visita en la primera, señalando que se lo va a buscar al día siguiente, y si es que no se lo encuentra al día siguiente, se formula una representación jurada, vale decir, el oficial que ha ido a notificar al contribuyente le dice, no lo he podido encontrar, ¿no? Por tercera vez. Por segunda vez, ¿no? Y a la tercera ya se va y se procede a notificar con cédula. ¿Qué es eso? La cédula es básicamente un documentito en el que se establece que ha sido buscada la persona, ¿no? Y se le deja en su domicilio. En su domicilio, puede ser colada en la puerta o se le puede dejar a una persona, ¿no? Y ahí se acompaña justamente... y a partir de ahí empiezan los 20 días calendario. Sí, o sea, a partir del día siguiente empiezan a contabilizarse los 20 días. A partir del día siguiente. Sí. De los 20 días, ¿no? Y un ratito, doctor, los 20 días calendario, que eso es muy importante, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Exacto. O sea, estamos hablando casi de 3 semanas. Sí, sería 21 días, 3 por 7 sería 21, o sea, el día 20. Sí, suponiendo, digamos, que cayera un domingo al día siguiente. Al día siguiente, ¿no? O sea, exacto. O un sábado, pues sería el lunes, ¿no? El lunes, exacto. O cayera, digamos, un lunes que es feriado, ¿no? Se pasa al martes. Pues si cae un sábado, no se pasa al domingo, sino al lunes. Exacto. El primer día laborable siguiente a la fecha máxima. A la fecha de vencimiento. Ok, en esos 20 días, hagamos de cuenta que el contribuyente es notificado, se entera y ha firmado, etcétera. ¿Qué procedimientos tiene para defenderse? Básicamente lo que tiene que presentar es, si él considera, porque puede ser que el contribuyente admita que realmente ha cometido la contravención, y bueno, en ese sentido sería una pérdida de tiempo y además una pérdida de recursos en el caso de que se contratara asesoramiento profesional, ¿no?, que se presente un recurso de alzada, ¿no? Pero en caso de que el contribuyente considere que sus derechos han sido lesionados porque no ha cometido esa contravención, ¿no?, en ese plazo lo que tiene que hacer es presentar un
tiene que presentar su recurso de alzada, que puede ser presentado a través de un memorial o a través de una carta. No hace falta que sea un memorial de abogado. No, para nada. Además, una característica de la vía administrativa, que además se aplica en la autoridad de impugnación tributaria, a diferencia de la vía judicial, es que uno no requiere de presentar un escrito, un memorial con la firma de un abogado. A ver, doctor, ¿lo puede explicar de nuevo? Porque eso para la gente creo que es de mucha utilidad. O sea, estamos en un camino administrativo, no se requiere contratar un abogado, puede la señora o el caballero con su carta a mano o por computadora poner su cédula de identidad y tiene que presentar físicamente en la oficina de administración tributaria esa carta. Sí, evidentemente hay algunos requisitos que pone la norma que debe contener esa carta que está presentando, que básicamente son que señale cuál es el recurso que está presentando, ante qué autoridad, ponga de forma clara su domicilio, generales de ley, etcétera. ¿Qué son generales de ley? Generalmente se pone el nombre, domicilio, carnet de identidad, dirección, etcétera, etcétera. No es necesario, ¿no? Probablemente sea para hacerle algún contacto en caso de notificaciones al final de la resolución, para ver si tiene página, si tiene computadora, si tiene su página, si tiene su dirección de email. No es necesario. ¿Lo puede poner o no? Bueno, podría ponerlo, pero de todas maneras no hay notificación a través de correo electrónico, entonces no sería necesario. Es muy importante concretarlo, o sea, sí. No hay notificación ni en el alzada ni durante ese proceso administrativo vía correo electrónico. Para nada. Entonces se entrega, puede ir, tiene que ir personalmente el citado, o puede mandar a un familiar, a un amigo, a un colaborador, ¿cómo tiene que ser? Bueno, tiene que presentarlo personalmente. ¿No? Porque a menos de que sea presentado a través de un poder, ¿no? Él tiene que constar su firma si no, porque hemos dicho que un proceso administrativo no es un proceso judicial, no requiere una firma de abogado. No requiere la firma de abogado. Pero tiene que ir personalmente. Bueno, puede hacerlo a través de su abogado, ¿no? Pero si no quiere, porque no quiere gastar plata. No, puede presentarlo personalmente, ¿no? De todas maneras, un aspecto que es importante que contenga la resolución es el tema de que se haga una explicación de los derechos y los hechos, una fundamentación de los hechos. De los hechos, ¿no? Cómo han ocurrido, cuáles han sido las circunstancias, y se haga una fundamentación de derechos, se diga qué normas se han vulnerado con la actuación de la administración. Tiene que saber las normas. Evidentemente, la norma establece que tiene que haber este requisito de fundamentación de derecho, pero justamente está señalado para que nosotros podamos fallar conforme a norma, ¿no? Hacer un análisis de las normativas que habrían sido vulneradas y que considera más que nada el contribuyente que habrían sido vulneradas. Evidentemente puede requerir cierto grado de conocimiento de la materia, la asesoría de un abogado o una abogada. Pero de todas maneras también es cierto que es obligación de todo boliviano conocer las normas, ¿no? Entonces, si una persona ha podido, digamos, conoce la norma, ha leído, porque generalmente quien se dedica a una actividad comercial y está sujeta al pago de impuestos debería conocer las normas, además para cumplir de forma correcta con sus obligaciones tributarias, ¿no? En ese sentido, si es que, digamos, él se siente en la capacidad de poder presentar un recurso por su propia parte, la norma no le exige que incurra en ese gasto, ¿no? En ese gasto de que... Pero quizá lo prudente sería que presente con algún procedimiento judicial para que también el juez pueda verificar de forma más cabal y más transparente su defensa. Pues si la defensa es confusa o dice cosas contradictorias, el que tiene que juzgar pues tampoco sabe qué hacer, y entonces va a decir que esa defensa no tiene consistencia, ¿correcto? Por supuesto. Justamente en función a lo peticionado y en cómo se ha expuesto, digamos, los agravios que le haya causado la administración, va a ser nosotros como juez, entre comillas, administrativo, quien va a tomar la decisión de si evidentemente se han vulnerado. Usted hay un grupo, hay un equipo de personas especializadas del Servicio de Impuestos Nacionales, no solo en La Paz, sino en el interior también, que van a evaluar esas pruebas de descargo. De eso se trata, ¿sí? Sí, justamente la instancia la subdirección que yo dirijo es la encargada de hacer ese análisis, ¿no? Usted tiene también
colegas que trabajan en otras ciudades del país, o todos en La Paz? No, como le digo, la impugnación en instancia jerárquica, una vez que ha salido la resolución de alzada y alguna de las dos partes, tanto digamos el Servicio de Impuestos Nacionales como un ejemplo, o el contribuyente no está de acuerdo con lo que ha fallado la instancia de alzada, se presenta el recurso jerárquico y ahí es donde nosotros revisamos lo que ha dicho alzada en función al recurso. Ustedes entrarían en la segunda alzada. Exacto, en la segunda etapa. Y en la primera etapa, ¿quién toma la decisión? La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿no? Que como le decía, son estas oficinas que están desconcentradas en el país. Eso ya vendría, la segunda parte vendría a La Paz. Sí, obligatoriamente es a La Paz. Obviamente se puede presentar ¿Qué pasa si ustedes en los 20 días calendario que tienen no fallan? En realidad no tenemos 20 días, ¿no? A partir de que acaba el plazo establecido, tenemos 40 días para emitir la resolución, ¿no? Y esos 40 son prorrogables en caso de que el caso lo exija, ¿no? Se requiera, digamos, alguna información que tengamos que pedir o el análisis del caso sea muy requiere mucho tiempo. La parte jerárquica no tiene un plazo fijo. Tiene un plazo, tiene los 40 días que establece la norma, ¿no? Pero que son prorrogables otros 40, que es el mismo plazo que tiene la instancia de alzada, ¿no? Los 20 días son para la presentación del recurso, y aparte hay una etapa en alzada de 20 días también para la presentación de pruebas. En la instancia de jerárquica únicamente se puede presentar pruebas de reciente obtención, por lo cual la norma ha dispuesto que hay una etapa solo de 10 días probatorias y posteriormente ya entran los 40 días para que se emita. O sea, en la etapa jerárquica todavía hay 10 días calendario para presentar pruebas. Sí, que sean únicamente de reciente obtención. Reciente obtención. Doctor, los resultados son positivos. ¿Podemos señalar algunas cifras o datos al primer semestre de año? ¿Cuántos recursos se habrán logrado resolver? Bueno, por las cifras que yo tengo, hasta agosto del 2013 hemos resuelto 1.669 recursos, ¿no? Es un número bastante grande. ¿Cuántas personas trabajan con usted? Yo tengo un equipo de profesionales que son abogados y son auditores, ¿no? Que en su totalidad son alrededor de 25, ¿no? ¿Están trabajando duro? Sí, que estamos trabajando. ¿Y usted es el más joven? No, hay gente también joven, pero con mucha experiencia. Pero ¿no? La mayor parte es mayor que usted. Sí. ¿Y lo obedecen? Bueno, trato de hacerme respetar. 1.600 casos. 1.669 casos, ¿no? Que este es un número que... ¿En alguno de esos casos se ha beneficiado al contribuyente? Por supuesto, en muchos de los casos se ha dado la razón al contribuyente, incluso cuando en instancia de alzada se había dado la razón inicialmente a la administración. ¿Qué porcentaje, ¿no? Más o menos? No podría manejar ahorita. ¿Pero se han dado casos? Sí, por supuesto. No, o sea, no es que ustedes se están juzgando y se están aplaudiendo a sí mismos, sino verifican en función de la norma. Sí, por supuesto. Esa es la estrategia del Servicio de Impuestos Nacionales de absoluta transparencia. Sí. Justamente, digamos, algo que es muy importante entender es que la Autoridad de Impugnación Tributaria es una instancia diferente autónoma al Servicio de Impuestos Nacionales. Y busca que la norma se cumpla y que la gente tenga garantías de que sus derechos son respetados. Sí, por supuesto. ¿Nos podría comentar cuáles son las características de estas impugnaciones? Los contribuyentes mayormente, ¿qué temas observan en la Administración Tributaria, doctor Balda Yanguas, que es subdirector de Recursos Jerárquicos de la Autoridad de Impugnación Tributaria? Bueno, en realidad cualquier acto definitivo de la Administración que sea emergente, digamos, de un proceso que haya seguido de oficio la Administración, por ejemplo, en revisión de la declaración presentada por el contribuyente, o aquellos procesos voluntarios, por ejemplo, que siguen los contribuyentes, como las acciones de repetición, las rectificatorias, cualquier acto definitivo de la Administración es susceptible de ser impugnado siempre que tenga contenido tributario, ¿no? En general, nosotros vemos las resoluciones que emite el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia y los gobiernos municipales. ¿También la aduana? ¿No? La Aduana Nacional de Bolivia también, ¿no? ¿Y por qué la aduana si... O sea, sería solo Servicio de Impuestos Nacionales, pero también lo de la aduana lo ven ustedes? Sí, por supuesto, porque, bueno, en realidad la materia aduanera también tiene un componente, en su gran mayoría, un componente impositivo, ¿no? Al igual que los gobiernos municipales en el tema relacionado a las patentes, IPBI, IPVA,
¿no? Los impuestos a la propiedad. O sea, que usted tiene un campo de acción bastante amplio y complejo. Sí, bastante. Y tiene que ser caperuso para saber el tema en aduanero, el tema municipal. O sea, un cerebrito usted, doctor. Felicidades. Muchísimas gracias. Con todo lo señalado, ¿la entidad se caracteriza por no tener mora procesal? Justamente, a diferencia de la vía judicial, la autoridad de impugnación tributaria tiene que cumplir esos plazos, ¿no? Tiene que sacar en esos 40 días. Y no ha habido ningún caso en el cual nos hayamos prorrogado más allá de lo que dice la norma, ¿no? ¿Se trabajan a marchas forzadas? Sí, a marchas forzadas. En el día 40 tiene que salir la resolución sí o sí. Y hasta ahora no, en la historia que tenía la institución nunca ha pasado lo contrario, ¿no? A diferencia, digamos, de la vía judicial que se toma, que es conocida además por ser una vía bastante amplia en la cual se resuelven los casos. No me empuje a temas escabrosos, hablamos de cosas más transparentes. Recientemente en Santa Cruz de la Sierra se realizaron las jornadas bolivianas de derecho tributario. ¿Cuáles son las principales características de estas jornadas, doctor? Bueno, las jornadas bolivianas de derecho tributario se han convertido ya en un evento que es un referente a nivel de Latinoamérica, y no lo digo yo, lo dicen los expositores internacionales que han ido ahí a dar sus ponencias. Y bueno, justamente de la comparación que han tenido con otros eventos a nivel de Latinoamérica, es un espacio en el cual se permite, digamos, abarcar el tema tributario desde una perspectiva más doctrinal, ¿no? Más académica. Es un espacio de debate de temas académicos, ¿no? Donde se pone, digamos, generalmente ciertos ejes temáticos en base a los cuales se van presentando los expositores sus ponencias, y son temas que, bueno, generalmente son de inquietud en el ámbito académico y que son temas novedosos que vale la pena discutirlos. Este año me ha tocado, por ejemplo, a mí ser expositor. He estado tratando un tema que es un poco novedoso en relación a lo que nosotros tenemos aquí en Bolivia, que es el referido al tema de paraísos fiscales y la elusión fiscal internacional, ¿no? Ese ha sido uno de los ejes temáticos, el tema de la tributación internacional, que es una realidad que tarde o temprano, más que tarde, está ingresando ya a Bolivia, ¿no? ¿Y eso es una vez al año? Es una vez al año. ¿Y se va cambiando de ciudad? Esta vez fue Santa Cruz, después va a ser otra ciudad, o siempre Santa Cruz? No, el año pasado, por ejemplo, fue La Paz. Este año fue Santa Cruz, y tenemos proyectado hacer la siguiente jornada en Cochabamba. En Cochabamba. Son las 10 de la mañana, 32 minutos 35 segundos. Comenzamos a las 10 de la mañana, 02:16. El doctor Luis Andrés Balda Yanguas, un cerebrito. Discúlpeme, doctor, un cerebrito, usted un cerebrote. Subdirector de Recursos Generales, yo creo que sí. Déjeme libertad de expresión, porque es muy estimulante que el Servicio de Impuestos Nacionales tenga personal tan capacitado, tan eminente y tan joven, y con una proyección pues muy importante, que es subdirector de Recursos Jerárquicos de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Luis Andrés, muchas gracias, he quedado muy impactado por sus conocimientos y su claridad. Pues cuídese y siga trabajando en beneficio del Estado, del Servicio de Impuestos Nacionales, y en beneficio de los contribuyentes, porque eso da garantías a la gente, y por eso el prestigio del Servicio de Impuestos Nacionales está creciendo, y así lo dicen las recaudaciones. Bueno, muchísimas gracias por haber hecho extensiva la invitación a nombre de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Queremos darles las gracias por darnos estos espacios para que podamos difundir cuál es el alcance de las labores que hace nuestra institución, ¿no? Como usted decía, como una especie de control a los actos del Servicio de Impuestos Nacionales, de la Aduana Nacional, de los gobiernos municipales, una forma de preservarlos, tanto los derechos del contribuyente como los derechos de la administración. Muchas gracias, doctor. 10-33-58. Hasta aquí les presentamos Impuestos en Facilito.